con un grupo de focolarinos. Rocca di Papa, 28 de marzo de 1986. Chiara, ¿qué nos dirías para que podamos hacer que el terreno que recibe la semilla de la vocación sea lo más fértil posible y liberarlo de todos los impedimentos a su desarrollo, dado que los focolares son cada vez más variados por idioma, edad y cultura? Bien, para dar el ideal, no es esencial el idioma. Como primera cosa, no se necesita el idioma, ni tener cierta cultura, ni tampoco el tener o no una determinada edad, ser mayores o jóvenes, sino que se necesita amar. El ideal se comunica con el amar, con el hacerse uno, con el donarse. Se comunica con el ejemplo. Esto es lo primero, lo primero. Ay del día en que nos apoyemos en un idioma que conozcamos, en una cultura que tengamos, o en una edad avanzada, en este caso, que podamos tener. Ay de ese día. En los primeros tiempos, nosotros hicimos una verdadera revolución cuando no distinguimos más entre las personas bellas de las feas, entre las simpáticas de las antipáticas. Fue, créanlo, una verdadera revolución porque teníamos una mirada solamente humana y estaba tan arraigado dentro de nosotros que aquel era simpático, el otro antipático, que aquella era fea, que aquel era bello, que para ver en todos a Jesús fue una verdadera revolución. Pero yo tengo la impresión de que ahora, en estos tiempos en los que estamos difundidos por todo el mundo, sea necesario volver a hacer una pequeña revolución de ese tipo y no estar mirando tanto la cultura que pueda tener la otra persona y por eso dices, aquel es instruido y entonces ¿yo qué hago? O tal vez ese habla otro idioma. Es necesario que tú lo atraigas con el amor, con el ejemplo. Lo primero es el ejemplo. He visto también en práctica que el ejemplo realmente atrae. Si actúas siempre como debes, tal vez al mes siguiente o 3 meses más tarde te seguirán y también los demás de tu focolar harán lo mismo. Si en cambio tú solo lo predicas y lo repites y lo vuelves a decir, quizás no lo harán nunca. Por tanto, lo primero que hay que meterse en la cabeza es que se da a estas almas el ideal que uno tiene viviéndolo, porque el ideal es amor. Esto es lo primero. Podemos tomar en consideración también la cultura si es la caridad la que nos lo sugiere. Entonces, por la caridad, si una persona tiene poca cultura y por eso no entiende ciertas cosas, yo aprenderé a hablar de forma sencilla, pero por la caridad. O también no sé si se me pide que actúe de una manera determinada, que requiera tener cierta cultura, trataré de procurármela, pero por la caridad. También en cuanto a la edad, no tenemos que decir nunca entre nosotros, ese es viejo, el otro joven, ay del día en que lo hagamos, porque clasificamos y no hay que clasificar. Todos son Jesús. Ni decir ese es demasiado pequeño, aquel es demasiado joven. Y a veces pensamos así y diferenciamos. Y no hay que hacer distinción, hay que ver a Jesús. Por la caridad, si una persona es algo anciana, quizás se tengan ciertas atenciones, no sé, se la toma del brazo, se le ayuda en algo, por la caridad. O también por la caridad se aprenden incluso idiomas, se va a un determinado lugar aprendiendo el idioma, pero por la caridad, pero no de un modo humano, no por un razonamiento humano, tengo que ir allí, si no sé el idioma no puedo hacer nada. No es verdad, ¿saben? No es así. Recuerdo siempre la impresión que me hacían los primeros franciscanos que fueron a Austria y solo sabían decir ya, y se difundieron por todo el mundo. Pero ellos no pensaban en aprender el idioma. Tal vez ahora nosotros lo aprendamos, pero es por la caridad, para estar más en contacto, pero no al contrario. Tenemos que hacer esta revolución.